vamos a explicar sobre el segundo viaje de Francisco Pizarro. En el video anterior les había dicho que Francisco Pizarro había realizado 3 viajes al Tahuantinsuyo y que Pablo Massera habría dado denominaciones a estos viajes. Al primer viaje Pablo Massera lo llama el viaje de exploración, al segundo viaje lo llama el viaje de descubrimiento y al tercer viaje lo llama el viaje de la invasión. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar del segundo viaje de Pizarro, que sería el viaje de descubrimiento, ¿correcto? Entonces, si te preguntaran quién denomina al segundo viaje de Pizarro viaje de descubrimiento, tú responderás Pablo Massera. En el segundo viaje de Francisco Pizarro ya se cuenta con el apoyo económico de Gaspar de Espinosa. Te había mencionado, ¿no?, en el video anterior que el principal financista de los viajes de Francisco Pizarro fue el judío Gaspar de Espinosa. Sin embargo, el dinero de este personaje recién se va a utilizar en el segundo viaje, por si acaso. En el primer viaje, el dinero que se utiliza principalmente viene, ¿no?, de Francisco Pizarro, Diego de Almagro y del gobernador Pedro Arias Dávila, por cierto. Ahora recuerden que con el dinero de Gaspar de Espinosa en este viaje se van a comprar barcos, se van a contratar soldados, y dentro de los soldados que se van a contratar destaca el piloto Bartolomé Ruiz, que por cierto es el primer español que va a cruzar la línea ecuatorial en el Pacífico. Y también destaca el artillero griego Pedro de Candia. Recuerden ustedes que el único griego que participó en la invasión al Tahuantinsuyo será justamente Pedro de Candia. Dentro de los acontecimientos o los hechos más importantes que se van a dar pues en este segundo viaje, tenemos que en la bahía de San Mateo se va a dar la captura de Felipillo. Ya cuando Bartolomé Ruiz cruza la línea ecuatorial por el Pacífico, llega a la bahía de San Mateo y ahí va a encontrar una balsa con indios tayanes. En realidad fueron varios los indios capturados, pero sin embargo el que más se hizo famoso será pues al que nombraron Felipillo. En primer lugar, Felipillo es famoso porque se convierte en el intérprete, se convierte en el traductor que utilizan los españoles. ¿Y por qué Felipillo no aprendió tan rápido el castellano? Lo que pasa es que Felipillo pertenece a la etnia tayán. Los tayanes que provienen pues en este caso de Piura, ¿no?, de Tumbes, ellos se dedicaban al comercio, ¿no?, y por la misma actividad que ellos practicaban tenían que conocer los diferentes idiomas que se hablaban. Entonces Felipillo, al ser tayán, ¿no?, hablaba diferentes idiomas y cuando escuchó el castellano no le fue muy difícil, ¿no?, aprenderlo. Por esa razón es que al ver los españoles, ¿no?, que Felipillo, ¿no?, decía algunas palabras en castellano con bastante rapidez, no lo van a proteger, lo van a cuidar, porque él se va a convertir en el nexo entre los españoles y los pueblos indígenas que habían pues en el Tahuantinsuyo, por cierto. Entonces Felipillo es el intérprete, es el traductor. Ahora tú te estarás preguntando, profesor, ¿y por qué lo llamaron Felipillo? Lo que pasa es que los españoles consideraban que los indígenas eran menos que ellos y que siempre tenía que haber una diferencia, ¿no?, notoria entre ellos. Por esa razón es que a los nombres que se les daba a los indígenas le daban pues el término illo. O sea, si el español se llamaba Felipe, al indio le tenían que poner Felipillo. Si el español se llamaba Martín, al indio le tenían que poner Martinillo, ¿no? En el nombre se tenía que notar que el indígena era menos que el español. Por eso utilizaban esas denominaciones. Otro acontecimiento que va a ocurrir en el segundo viaje es la porfia de Atacames. Ya se llama así por el lugar donde va a ocurrir. Y se refiere la porfia de Atacames al primer enfrentamiento. Se refiere al primer duelo que se da entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Ya Diego de Almagro se cansa, ¿no?, de recibir órdenes de Francisco Pizarro. Ya pasaron varios meses desde que iniciaron, ¿no?, el primer viaje, ¿no? Todavía no descubren en este caso nada valioso, no tanto en el primero como en el segundo viaje. Y entonces tal vez el estrés hizo pues que se cansaran. Y entonces ambos amenazan, ¿no?, con atacarse, sacando sus espadas.
pero afortunadamente para ellos no llegó a mayores. Sin embargo, mencionamos, ¿no?, la porfia de Atacames porque ahí anotamos, ¿no?, que esa amistad que había entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro poco a poco va terminando. Otro acontecimiento importante es que se produjo el incidente de la Isla del Gallo, que resalta porque va a ser aquello que estuvo a punto de poner fin al viaje de Francisco Pizarro. Esto se desarrolla de la siguiente manera. Los soldados que estaban pues con Pizarro en la Isla del Gallo ya están cansados de este viaje, ¿no?, y del anterior también, ¿no?, debido pues a que pasan hambre, debido a que han visto morir a sus compañeros. Entonces uno de los soldados se acerca donde Francisco Pizarro y le dice, no, Pizarro, quiero volver a Panamá, le dice. Ya estoy cansado de esta situación. Entonces Pizarro le dice, acércate. Y en ese momento Pizarro saca su espada, ¿ya?, y Pizarro le va a cortar la oreja a este soldado. Luego Pizarro clava su espada sobre la oreja del soldado y llama a los demás y les dice, ¿alguno de ustedes quiere volver a Panamá? Y entonces los soldados le dicen, no, no, Pizarro, ¿cómo crees, Pizarro? Estamos contigo hasta el final, Pizarro, le dice. Contigo siempre, Pizarro, le dice. Te has dado cuenta seguramente que los soldados están con Pizarro, pero por miedo, no por convicción. Y por lo bajo, los soldados a Pizarro lo llaman el carnicero, le dice. Entonces ocurre que, sin embargo, los soldados quieren volver a Panamá. Entonces están buscando la manera, ¿no?, de regresarse a Panamá. Y es ahí cuando uno de ellos, el soldado Juan de Saravia, que ustedes ven aquí, tuvo la idea, ¿no?, de enviarle un mensaje secreto al gobernador Pedro de los Ríos. Ese mensaje secreto es la famosa copla de Juan de Saravia. Juan de Saravia escribe el mensaje y lo esconde en un ovillo de lana y lo coloca con otros objetos que van a ser enviados como regalos para la esposa del gobernador. Correcto. Entonces ocurre, ¿no?, que Juan de Saravia le entrega estos objetos a Diego de Almagro, que te había mencionado es el aprovisionador, que es el que tiene que volver en este caso a Panamá para traer, ¿no?, pertrechos, para traer provisiones para Francisco Pizarro. Entonces Juan de Saravia le da los objetos a Almagro y Almagro comete el error de no revisarlos. Los lleva a Panamá, se los entrega, ¿no?, a la esposa del gobernador y entonces pues ocurre que ella, cuando empieza a abrir, ¿no?, uno a uno estos objetos, en el ovillo de lana encuentra el mensaje secreto. ¿Ya? De inmediato, ¿no?, llama a su esposo y se lo da. Y el gobernador, al leerlo, ¿no?, dice, ¿no?, pues señor gobernador, mirarlo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí se queda el carnicero, le dice. Tal vez hubiera sido, ¿no?, mejor escribir un mensaje más sencillo. Tal vez hubiera sido mejor poner auxilio simplemente, ¿no? Pero sin embargo, con algo tan simple tú no puedes quedar en la historia, pues, ¿sí? Tienes que elaborar algo, no, algo mejor, ¿no? Y entonces escribió el mensaje que te he dicho, pues señor gobernador, mirarlo bien por entero. Allá va el recogedor, que es Almagro, y aquí se queda el carnicero, que es Francisco Pizarro. Entonces el gobernador de inmediato entendió el mensaje, y el gobernador lo que hace es suponer que los soldados están pidiendo auxilio, ¿no? Ya es suponer que los soldados están sufriendo, ¿no?, en manos de Pizarro, y por esa razón es que apresa a Diego de Almagro y envía al capitán Tafur para que recoja a todos los sobrevivientes y los traiga de regreso pues a Panamá. El capitán Tafur, que ustedes pueden ver aquí, de inmediato, ¿no?, va a la Isla del Gallo y le dice, ¿no?, por orden del gobernador todos regresamos a Panamá, subir a los barcos, ¿no? Y en ese momento, ¿no?, muchos agradecen a Dios, ¿no?, de rodillas, ¿no? Otros se abrazan con sus compañeros, ¿no? Algunos hasta lloran de felicidad, ¿no?, volvemos a Panamá bien, dicen. Ya la gran mayoría está feliz, menos Francisco Pizarro, porque él sabe que lo pierde todo, ¿no? Pizarro sabe que si vuelven a Panamá le pueden hacer juicio, inclusive, ¿no?, lo pueden matar, dice. Por esa razón es que Francisco Pizarro juega su última carta. Francisco Pizarro, así como ustedes ven en esta imagen, Francisco Pizarro saca su espada y Francisco Pizarro entonces traza una línea sobre la arena. Y al trazar la línea, Pizarro dice lo siguiente, mira: soldados, de esta línea al sur está el Perú, la fama, la gloria, ¿no?, la riqueza. De esta línea al norte, Panamá, la muerte y la miseria, dice. Decidan, dice Francisco Pizarro. Entonces, obviamente, los soldados empiezan a dudar. Algunos, obviamente, ni lo escucharon.
se subieron al barco, regresamos a Panamá. Pero otros piensan, ¿no? Y dicen, ¿no? ¿Para qué volver a Panamá? Para seguir viviendo en miseria, para seguir viviendo pobre, para eso vuelvo a Panamá, dice. Y entonces, ¿no? Es ahí cuando un griego, el que te había mencionado, Pedro de Candia, será el primero en cruzar la línea, ¿no? Y se hizo gran amigo de Francisco Pizarro, por cierto. Luego también, pues, Alonso Molina, Bartolomé Ruiz, ¿no? Irán cruzando, ¿no? La línea, y en total serán 13 los que cruzan la línea. Por eso se habla de los 13 de la fama, porque recuerda lo que dijo Pizarro, ¿no? De esta línea al sur, el Perú, la fama. Por eso le dicen, ¿no? Los 13 de la fama o los 13 del Gallo, por el lugar donde había ocurrido. Ahora, en realidad, no solamente 13 se quedaron en la isla, ¿no? Sino que en realidad, pues, 2 esclavos también, ¿no? Decidieron quedarse por su voluntad. Eran esclavos de Alonso Molina. Y también, pues, Francisco Pizarro no se había contado. Entonces, los 13 que habían cruzado la línea, más Pizarro serían 14, más los 2 esclavos serían en realidad 16 los que se quedaron en la isla, por su voluntad, como te digo. El capitán Tafur de inmediato, ¿no? regresó a Panamá y le dio la noticia al gobernador. Le dijo, gobernador, los que se han quedado han sido por su voluntad. Entonces el gobernador, ¿no? Con un sentido, pues, humanitario, ¿no? De no dejarlos morir, de inmediato liberó a Diego de Almagro y le permite, pues, llevar ayuda, ¿no? Para esos hombres, ¿no? Que quieren seguir todavía con su expedición, con su travesía. Y entonces Diego de Almagro, ¿no? Los encuentra en la isla del Gallo, y así es como Pizarro, con poquísimos hombres, continúa en este caso, pues, su viaje, ¿no? Ahora, tú entiendes seguramente que todo sacrificio en esta vida tiene recompensa, ¿sí o no? Y la recompensa que van a recibir los españoles, ¿no? Valientes en este caso, ambiciosos en este caso, será el descubrimiento de Tumbes, por cierto. ¿Ya? Descubrieron Tumbes. Cuando el barco de Francisco Pizarro pasó frente a Tumbes y vio la fortaleza que brillaba, ¿no? Por el oro, por la plata que tenían, ¿no? Como adornos, quedaron completamente extasiados los españoles. Quedaron completamente felices de lo que veían. Era realmente hermosa esa fortaleza, ¿no? Y por esa razón es que le pusieron a Tumbes la Nueva Valencia del Mar del Sur. Esa es la denominación que le ponen a Tumbes. Como durante su primer y segundo viaje solamente habían visto lugares bastante humildes, nada tan lleno de riquezas como Tumbes, algunos pensaron que podía ser una ilusión simplemente. Por eso que Francisco Pizarro no desembarcó, ¿no? Sino que Francisco Pizarro dice, no, si es mentira, si es una ilusión, me va a doler mucho no darme cuenta. Así que envió, pues, a Alonso Molina y a Pedro de Candia, por cierto. Alonso Molina, en este caso, ¿no? Fue el primero en llegar con sus 2 esclavos, por cierto, que mencionan algunos cronistas que los nativos que vivían en Tumbes se sorprendieron bastante por los esclavos, porque nunca habían visto en este caso, ¿no? Personas, ¿no? de raza negra, y por esa razón es que sintieron bastante curiosidad por ellos, inclusive. ¿Ya? Por eso que Alonso Molina fue el primero que pisó Tumbes. Quien estaba a su lado, aparte de sus esclavos, era Pedro de Candia, ¿no? Y él era en este caso el único del grupo que acompañaba a Pizarro que tenía armadura, ¿no? Una armadura completa, una armadura negra que cubría todo su cuerpo, ¿no? Y entonces cuando llegan al centro de Tumbes, lo recibe el curaca de esa ciudad, ¿no? Y el curaca de Tumbes se llamaba Chilimasa, se llamaba. Y en ese momento, pues, Chilimasa, ya cuando ve a los 2 españoles que se están acercando, uno de sus hombres se acerca y le dice, ¿no? Dice, señor, le dice, ese que se está acercando ahí con la armadura, dice de ahí, es el hijo del trueno, le dice. Tenga mucho cuidado, le dice. Es el hijo de Illapa, el hijo del trueno, le dice. Entonces Chilimasa le dice, no, bueno, vamos a ver si realmente es el hijo del trueno. Y entonces saca un puma y saca un jaguar así enormes y los coloca delante de Pedro de Candia. Cuando Pedro de Candia ve a los 2 animales, uy, en este caso, ¿no? Empezó, pues, a sentir miedo, ¿no? Alonso Molina no se podía mover, ¿no? Sus 2 esclavos estaban blancos de miedo, imagínate. Pero Pedro de Candia sabía, ¿no? Que si hacía notar su miedo, era su fin, ¿no? Y entonces Pedro de Candia siguió avanzando, ¿no? Los 2 animales estaban frente a él, agazapándolo, a punto de saltar sobre él,
y en ese momento él levanta su brazo, lo deja caer y un trueno salió de él. Correcto. Todo se llenó de humo, ¿no? El puma y el jaguar hicieron humo, imagínate. Los indios que estaban alrededor, los nativos, no podían creer lo que estaban viendo, ¿sí? Chilimasa quedó sorprendido, ¿no? Y le dice, no, ven, acércate a mí, le dicen. Y Pedro de Candia, ¿no?, camina entre el humo, ¿no?, se quita su casco todavía, ¿no?, y empieza, ¿no?, a mover su cabello, imagínate. Y desde ese momento ya todos creyeron que realmente Pedro de Candia era el hijo del trueno. Y desde ese momento lo van a llamar así justamente. Chilimasa le cree que es un dios y le dice, siéntate a mi lado, le dice. Pregúnteme lo que quieras, le dice. Ya tú entiendes, ¿no?, que esto es contradictorio con sus interpretaciones. Y entonces pues Pedro de Candia le dicen, quiero saber, ¿no?, si el imperio, ¿no?, del cual nos han hablado existe, le dice, si hay oro, le dicen. Y Chilimasa le confirma, ¿no?, que el Tahuantinsuyo es real, pues, que gobierna el poderoso Huayna Cápac, ¿sí? Durante el segundo viaje de Pizarro, quien gobernaba en el Tahuantinsuyo era Huayna Cápac, no te olvides. ¿Ya? Pero le dicen, ¿no?, es un rey bastante poderoso, es un rey bastante temido, ¿verdad? Así que tengan mucho cuidado, le dicen. Es cruel ese rey, le dice Chilimasa. Bueno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que de esta forma Pedro de Candia y Alonso Molina regresan, pues, y le dan la noticia a Francisco Pizarro. Ahí los españoles se abrazaron, ¿no? Ya obviamente no estaban muy felices porque el sacrificio que habían hecho, el esfuerzo que habían hecho, ahora tenía, ¿qué cosa? Tenía pues resultados, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que tú te estarás preguntando, profe, ¿cómo hizo Pedro de Candia para sacar un trueno de su brazo? En realidad no fue de su brazo, ¿no?, sino de su arcabuz. El arcabuz es una especie de rifle que utilizaban los españoles, ¿sí?, sino que como ellos llevaban armadura, ¿verdad?, y el arcabuz lo tenían muy pegado al brazo, parecía que fuera parte de su brazo. Y lo que hizo Pedro de Candia, levantarlo y dejar caer, y el sonido que salió fue simplemente el disparo del arcabuz. Pero los nativos de aquí, pues de esta zona, no conocían nunca, ¿no?, en este caso las armas con pólvora, por cierto. Muy bien, entonces los españoles, como te dije, felices en su barco, continuaron con su viaje. Ya pasaron frente a Chanchán todavía. Ya siguieron y llegaron hasta la desembocadura de ¿qué cosa? Del río Santa. ¿Y ahí dónde queda la desembocadura del río Santa? En Ancash. Y ahí pues justamente es donde deciden ¿qué cosa? Deciden regresar a Panamá. Correcto. Entonces, ¿hasta dónde llega, ¿no?, el segundo viaje de Francisco Pizarro? Hasta la desembocadura del río Santa. ¿Cuál es el principal descubrimiento del segundo viaje? Tumbes, ¿no?, la Nueva Valencia de la Mar del Sur, por cierto. Recuerden ustedes, pues, jóvenes, que cuando regresan a Panamá le piden autorización al gobernador, al nuevo gobernador. ¿Cómo se llamaba? Pedro de los Ríos, ¿sí o no? Y le dicen al gobernador, queremos realizar un viaje más, ¿no?, para encontrar este imperio, les. Y entonces pues el gobernador se niega a autorizar un viaje más. Por esa razón es que los socios, ¿no?, deciden ¿qué cosa? Viajar a España para pedirle directamente la autorización al rey de España. Ahora, ¿a quién enviar a España, no? ¿Quién de los socios tiene que ir a España? Y eligen a Francisco Pizarro. Francisco Pizarro viaja acompañado de Pedro de Candia, ¿no?, quien había sido el primero que cruzó la línea, ¿no?, que había trazado Pizarro en la isla del Gallo. Y además fue pues el que se hace famoso, ¿no?, como el hijo del trueno. Y a él lo lleva, ¿no?, a España, por cierto. Ambos viajan a España. ¿Por qué eligieron a Pizarro y no a otro? Porque Pizarro tenía influencia. Pizarro tenía un primo pero bastante famoso, ¿no? El primo de Francisco Pizarro se llama Hernán Cortés, que es el conquistador del imperio azteca. Es el conquistador de México, Hernán Cortés. Y si su nombre completo era, ¿no?, Hernán Cortés Pizarro. Y si un Pizarro ya le entregó, ¿no?, un imperio a España, no es descabellado pensar que otro Pizarro le puede entregar un nuevo imperio, ¿sí? Por eso que Hernán Cortés le sacó cita con el rey, y el rey aceptó reunirse con Francisco Pizarro. ¿Creen ustedes que cualquiera se podía reunir con el rey? No. En este caso Pizarro logró reunirse con el rey gracias a su primo Hernán Cortés. Muy bien. Esa reunión tenía como objetivo lograr, ¿no?, una autorización para realizar un nuevo viaje al Tahuantinsuyo. Lo que se va a lograr pues en esa reunión será la firma, ¿no?, de la famosa capitulación de Toledo. Se llama, ¿no?, capitulación de Toledo por la ciudad donde se va a firmar.
La capitulación es una autorización real, una autorización directamente de la corona española. Ya se firmó el 26 de julio de 1529. Los que van a firmar la capitulación de Toledo fueron Isabel de Portugal, que era la esposa de Carlos I, por cierto. Ya les he hablado un poquito, creo, de Carlos I, hijo de Juana la Loca y Felipe IV el Hermoso, nieto de los reyes católicos, el de la frase, ¿no? En mis dominios nunca se oculta el sol. ¿Ya? Sin embargo, él era también emperador de Alemania, y como tenía asuntos que resolver en Alemania, había salido de España. Ahí dejó en su reemplazo a su esposa, ¿no? Isabel de Portugal, y ella con Francisco Pizarro firman esta capitulación, por cierto. No es Isabel de Castilla, es Isabel de Portugal, esposa de Carlos I. Muy bien, aquí está en la imagen, justamente, ¿no? Cuando se reunió Francisco Pizarro y el rey, ellos negociaron, ¿ya? Pero para la firma de la capitulación ya no estuvo el rey, sino su esposa. Acá está su imagen, Isabel de Portugal. La importancia de la capitulación de Toledo es que la invasión al Perú se va a volver una empresa estatal, ¿no? Te dije, ¿no?, que la invasión al Perú a través del Contrato de Panamá era una empresa privada. Sin embargo, ahora se convierte en una empresa estatal. Correcto. ¿Cuáles son los principales acuerdos de la capitulación de Toledo? Bueno, los dos principales socios de este proyecto o de esta empresa para invadir el Tahuantinsuyo eran Francisco Pizarro y Diego de Almagro. El más beneficiado, ¿quién fue? Francisco Pizarro, ¿no?, de toda la capitulación. Porque Francisco Pizarro va a recibir en este caso 5 títulos, mira. Pizarro va a ser nombrado gobernador, capitán general, adelantado, alguacil mayor y embajador del rey. 5 títulos recibe Pizarro, imagínate. Además que va a recibir un sueldo de 700.000 maravedíes. Mientras que Almagro, ya que estaba al mismo nivel de Francisco Pizarro, solamente va a ser nombrado alcalde de Tumbes. Ya va a recibir el título de hidalgo, pero es lo mismo que reciben en este caso los 13, ¿no?, que se quedaron con Pizarro en la isla del Gallo, por cierto. Y su sueldo de Almagro será de 300.000 maravedíes, por cierto. Ni la mitad de lo que ganaba Francisco Pizarro. Ahora, ¿creen ustedes que fue casualidad que le dieran tanto a Pizarro? No, ¿sí o no? A los reyes eran astutos, ¿sí o no? Los reyes, cuando le dieron esta capitulación a Pizarro, no hicieron que Pizarro cayera, ¿no?, redondito en la trampa, ¿sí o no? Hicieron que Pizarro se emocionara, ¿no? Y dijeron, uy, recibo pues yo demasiado, soy lo máximo, ¿no? Y Pizarro pues se alegró, ¿no?, en exceso de lo que estaba recibiendo, y no pensó pues en sus demás socios, no pensó en las consecuencias que habrían, ¿sí? Los reyes, ¿qué dijeron? Si el imperio existe, no podemos permitir que estos chuscos se lo queden, sino lo que vamos a hacer es darle todo a uno de ellos para que los demás sientan, ¿qué cosa? Traición, para que los demás sientan celos, y como consecuencia empiece una guerra entre ellos. Y una vez que se maten, yo voy, el Estado español va y recoge todo lo que ellos han conseguido conquistar. ¿Te das cuenta? Entonces la corona española era astuta, ¿sí? Ahora, Hernando de Luque, que supuestamente era el financista, el que puso dinero, él va a ser nombrado obispo de Tumbes nada más, ¿ya? Y también pues protector de los indios, imagínate. Pero obviamente, ¿no?, el más importante título es el de obispo de Tumbes para Hernando de Luque, que por cierto ni siquiera lo ejerció, porque antes de que llegara su nombramiento ya había muerto Hernando de Luque, imagínate. Luego tenemos los 13 de la isla del Gallo, ¿no?, los 13 de la fama. Ellos van a ser nombrados hidalgos, y si alguno de ellos ya era hidalgo, entonces va a recibir en este caso el título de caballero de la espuela y capa dorada, por cierto. Tú preguntarás, profe, ¿qué es espuela? Cuando te pones en este caso tu bota, ¿no ves que en la parte de atrás hay como un adorno que suena cuando pisas? Es la espuela, ¿no? Entonces serán nombrados caballeros de la espuela y la capa dorada, imagínate. Eso siempre y cuando ya tuvieras el título en este caso de hidalgo, ¿no? Pero si no, recibías solamente el título de hidalgo. Bartolomé Ruiz, que fue el piloto, ¿no?, determinante para lo que ocurrió pues y lo que se descubrió en el segundo viaje, será nombrado piloto mayor de la Mar del Sur, ¿no? Él era piloto ya, ahora es mayor, piloto mayor nada más le dan. Luego tenemos a Pedro de Candia, que va a ser nombrado artillero mayor, el hijo del trueno, ¿ya? Y algo importante
es que en la capitulación de Toledo se establece el derecho de la corona al quinto real. O sea, a partir de la capitulación de Toledo, la corona española recibe el famoso quinto real. ¿Y el quinto real qué es, profesor? Es aquello que se va a pagar al rey, ¿verdad? Que consiste en un 20% de lo descubierto. El 20% de todo lo que se encuentre le pertenece a la corona española, por cierto. ¿Ya? Esto ya sea pues ya sea aquello que se ha encontrado, ¿no? O aquello que se ha tomado de algún lugar, siempre, ¿no? De toda la riqueza, el 20% le corresponde pues al Estado español, por cierto. Es el derecho, ¿no?, del quinto real, por cierto. Entonces la corona, ¿qué dice? Yo te autorizo tu viaje, pero ya sabes, ¿no? El 20% es mío, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de la capitulación de Toledo? La principal consecuencia es el resentimiento entre los socios de la conquista. ¿Ya? El resentimiento, ¿no?, entre Pizarro y Almagro, ¿no?, con Luque y todos los demás, ¿no? Y este resentimiento, ¿qué va a provocar? Una guerra civil. Y esa guerra civil provocará justamente la muerte ¿de quién? De Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Luego viene la corona española, viene el Estado español y se queda con todo lo que ellos habían, ¿qué cosa? Conquistado, imagínate. Entonces, lo que había planeado el rey y la reina, ¿no?, con la entrega, ¿no?, de demasiados beneficios a Francisco Pizarro, ya se convirtió pues en una realidad, imagínate. Por eso siempre uno no tiene que pensarlo en sí mismo, sino en todo el equipo que lo acompaña, ¿no? Eso le faltó a Francisco Pizarro, por cierto. Muy bien, entonces con la capitulación de Toledo se va a iniciar ¿qué cosa? Se va a iniciar en este caso el tercer viaje de Francisco Pizarro, ¿correcto?